Atención maquiavélicos. Canal Voces Podcast te trae un compendio imperdible, las leyes 5 a la 10 del poder de Robert Greene. Adéntrate en este oscuro y fascinante mundo donde se te revelarán los secretos para destronar a tus rivales con astucia maquiavélica, proteger tu reputación a toda costa, atraer la atención y el favor de los poderosos, dominar el arte del engaño sin ser descubierto, convertirte en un maestro de la manipulación. Prepárate para ascender en la escala del poder con estas claves esenciales. Destaca entre la multitud. Descubre la ley 6, busca llamar la atención a cualquier precio de las 48 leyes del poder. ¿Te has sentido alguna vez invisible en el mundo? ¿Te gustaría aumentar tu influencia y ser reconocido por tus habilidades? En este video, analizaremos en profundidad la ley 6, busca llamar la atención a cualquier precio de las 48 leyes del poder. Aprenderás. ¿Por qué la atención es la moneda más valiosa en el juego del poder? Estrategias efectivas para destacar en cualquier entorno. ¿Cómo superar la mediocridad y convertirte en un líder? Consejos para evitar las trampas de la búsqueda de atención. Este video es ideal para emprendedores y profesionales que buscan avanzar en su carrera. Personas que quieren desarrollar su liderazgo e influencia. Cualquiera que desee dejar de lado la mediocridad y alcanzar el éxito. No te pierdas este video revelador y descubre cómo dominar el arte de llamar la atención y alcanzar tus metas. En el mundo competitivo actual, la visibilidad es crucial para el éxito. En la ley 6 nos enseña cómo convertirnos en imanes de atención y desmarcarnos de la multitud. ¿Por qué es importante llamar la atención? La atención es la moneda del poder. Las personas que controlan la atención controlan la narrativa y la influencia. Ser visible aumenta nuestras oportunidades. Cuando la gente nos conoce y nos recuerda, es más probable que nos consideren para proyectos, colaboraciones y ascensos. Llamar la atención nos hace más memorables y deseables. Las personas se sienten atraídas por aquellos que son únicos, interesantes y seguros de sí mismos. ¿Cómo llamar la atención de manera efectiva? Desarrolla una imagen única y memorable. ¿Qué te hace diferente a los demás? ¿Qué te apasiona? ¿Qué mensaje quieres transmitir al mundo? Sé audaz y no tengas miedo de correr riesgos. Las personas que se atreven a ser diferentes son las que más atención reciben. Crea contenido interesante y valioso. Comparte tus conocimientos, ideas y experiencias con el mundo. Utiliza las redes sociales para amplificar tu alcance. Conéctate con personas que compartan tus intereses y construye una comunidad en línea. Sé consistente y persistente. No esperes resultados inmediatos. Sigue trabajando duro y eventualmente serás reconocido por tu talento y esfuerzo. Es importante recordar que la atención no siempre es positiva. Debes evitar llamar la atención de manera negativa. No seas escandaloso ni grosero. Enfócate en construir una reputación positiva y duradera. No busques la atención a corto plazo a expensas de tu integridad. Utiliza tu poder de manera responsable. Una vez que tengas la atención de los demás, úsala para hacer un impacto positivo en el mundo. Esta ley es una herramienta poderosa que puede ayudarte a alcanzar tus metas. Sin embargo, es importante usarla con sabiduría y responsabilidad. Al dominar el arte de llamar la atención, puedes convertirte en un líder influyente y lograr un éxito extraordinario. 3 ejemplos de la ley 6. 1. La artista que desafía las normas. Imagina a una artista que irrumpe en el mundo del arte con sus obras provocativas y desafiantes. Sus creaciones van en contra de las convenciones y no temen generar controversia. Esta artista busca llamar la atención a cualquier precio, incluso si eso significa enfrentar críticas y rechazo. Sin embargo, gracias a su audacia y originalidad, logra cautivar la atención del público y se convierte en una figura reconocida en el mundo del arte. 2. El emprendedor que innova sin límites. Un emprendedor visionario tiene una idea revolucionaria para un producto o servicio. A pesar de las dudas y el escepticismo de los demás, decide seguir adelante con su visión. Lanza su producto con una campaña de marketing audaz y poco convencional que busca llamar la atención a cualquier precio. Su estrategia arriesgada genera controversia, pero también despierta un gran interés en el público. Al final, el producto es un éxito rotundo, y el emprendedor se convierte en un líder innovador en su industria. 3. El político que rompe el molde. Un político desconocido decide desafiar al status quo con un mensaje audaz y refrescante.
No teme hablar sobre temas controvertidos, y se conecta con el público a través de un lenguaje sencillo y directo. Su campaña electoral busca llamar la atención a cualquier precio, utilizando estrategias poco comunes y generando controversia en los medios de comunicación. A pesar de las críticas, el político logra conectar con un gran número de votantes y gana las elecciones. Se convierte en un líder transformador que cambia la forma en que se hace política en su país. Es importante destacar que estos son solo ejemplos hipotéticos. La Ley 6, busca llamar la atención a cualquier precio, no siempre se aplica de manera positiva. Es crucial utilizar esta estrategia con sabiduría y responsabilidad, evitando dañar a otros o actuar de manera éticamente cuestionable. Recuerda que el objetivo final es destacar entre la multitud y alcanzar tus metas, pero siempre manteniendo tus valores y principios. Fortalezas de la Ley 6. Puede ser una herramienta poderosa para aquellos que buscan destacarse en un mundo competitivo y alcanzar sus metas. A continuación, se presentan 5 fortalezas de esta ley. 1. Aumenta la visibilidad y el reconocimiento. En un mundo donde la información abunda, la atención se ha convertido en un recurso valioso. Al llamar la atención, te haces más visible y memorable para los demás. Esto puede aumentar tus oportunidades en áreas como la carrera profesional, las relaciones personales y los proyectos creativos. 2. Te permite controlar la narrativa. Cuando controlas la atención, controlas la narrativa. Puedes influir en la forma en que las personas te perciben a ti y a tus ideas. Esto puede ser especialmente útil en situaciones en las que necesitas defender un punto de vista o promover una causa. 3. Te hace más atractivo e interesante. Las personas se sienten naturalmente atraídas por aquellos que son únicos, interesantes y seguros de sí mismos. Llamar la atención de manera efectiva puede ayudarte a desarrollar estas cualidades y hacerte más atractivo para los demás. 4. Te puede ayudar a superar la mediocridad. Si te sientes estancado o invisible, la Ley 6 puede ayudarte a salir de la mediocridad y tomar el control de tu vida. Al tomar medidas audaces y atrevidas para llamar la atención, puedes abrir nuevas puertas y posibilidades. 5. Te permite convertirte en un líder influyente. Los líderes efectivos son aquellos que pueden capturar la atención de los demás e inspirarlos a actuar. La Ley 6 te proporciona las herramientas para desarrollar estas habilidades y convertirte en un líder influyente en tu campo. Es importante recordar que la Ley 6 no debe usarse de manera irresponsable o éticamente cuestionable. Llamar la atención a cualquier precio puede tener consecuencias negativas. Es crucial utilizar esta estrategia con sabiduría y moderación, siempre teniendo en cuenta tus valores y principios. Cuando se aplica de manera correcta, la Ley 6 puede ser una herramienta poderosa para el éxito personal y profesional. Fortalezas de la Ley 6. Puede ser una herramienta poderosa para aquellos que buscan destacarse en un mundo competitivo y alcanzar sus metas. A continuación, se presentan 5 fortalezas de esta ley. 1. Aumenta la visibilidad y el reconocimiento. En un mundo donde la información abunda, la atención se ha convertido en un recurso valioso. Al llamar la atención, te haces más visible y memorable para los demás. Esto puede aumentar tus oportunidades en áreas como la carrera profesional, las relaciones personales y los proyectos creativos. 2. Te permite controlar la narrativa. Cuando controlas la atención, controlas la narrativa. Puedes influir en la forma en que las personas te perciben a ti y a tus ideas. Esto puede ser especialmente útil en situaciones en las que necesitas defender un punto de vista o promover una causa. 3. Te hace más atractivo e interesante. Las personas se sienten naturalmente atraídas por aquellos que son únicos, interesantes y seguros de sí mismos. Llamar la atención de manera efectiva puede ayudarte a desarrollar estas cualidades y hacerte más atractivo para los demás. 4. Te puede ayudar a superar la mediocridad. Si te sientes estancado o invisible, la Ley 6 puede ayudarte a salir de la mediocridad y tomar el control de tu vida. Al tomar medidas audaces y atrevidas para llamar la atención, puedes abrir nuevas puertas y posibilidades. 5. Te permite convertirte en un líder influyente. Los líderes efectivos son aquellos que pueden capturar la atención de los demás e inspirarlos a actuar. La Ley 6 te proporciona las herramientas para desarrollar estas habilidades y convertirte en un líder influyente en tu campo. Es importante recordar que la Ley 6 no debe usarse de manera irresponsable o éticamente cuestionable. Llamar la atención a cualquier precio puede tener consecuencias negativas.
Es crucial utilizar esta estrategia con sabiduría y moderación, siempre teniendo en cuenta tus valores y principios. Cuando se aplica de manera correcta, la Ley 6 puede ser una herramienta poderosa para el éxito personal y profesional. 5 oportunidades que ofrece la ley. Busca llamar la atención a cualquier precio. De las 48 leyes del poder de Robert Greene, puede abrirte un mundo de posibilidades si las sabes utilizar de forma estratégica y responsable. A continuación, se presentan 5 oportunidades que esta ley puede ofrecerte. 1. Avanzar en tu carrera profesional. En el ámbito laboral, destacar entre la multitud es fundamental para ascender de puesto y alcanzar tus metas profesionales. La Ley 6 te brinda herramientas para llamar la atención de tus superiores y colegas, posicionarte como un experto en tu área y demostrar tu potencial. 2. Impulsar tu negocio o emprendimiento. En un mercado saturado, diferenciarse de la competencia es crucial para el éxito de un negocio. La Ley 6 te enseña a desarrollar estrategias creativas y audaces para captar la atención de tu público objetivo, generar interés en tus productos o servicios y fortalecer tu marca. 3. Convertirte en un influencer. Si deseas compartir tu mensaje con el mundo y liderar un movimiento, la Ley 6 te ofrece las claves para construir una audiencia fiel en las redes sociales o en cualquier otro espacio digital. Aprende a crear contenido atractivo y relevante, interactuar con tu público de manera efectiva, y establecerte como una voz autorizada en tu nicho. 4. Fortalecer tus relaciones personales. En el ámbito social, la capacidad de conectarse con los demás y establecer relaciones duraderas es esencial para el bienestar personal y el éxito en la vida. La Ley 6 te enseña a desarrollar una personalidad magnética, comunicarte de manera efectiva y generar confianza y empatía con las personas que te rodean. 5. Defender tus ideas y convicciones. Si tienes una causa en la que crees, y deseas impulsar un cambio positivo en el mundo, la Ley 6 te brinda las herramientas para captar la atención de la audiencia, persuadirla de tu punto de vista y liderar un movimiento. Recuerda que la clave del éxito radica en aplicar la Ley 6 de manera estratégica, ética y responsable. No se trata de buscar la atención a cualquier precio, sino de utilizarla como una herramienta para lograr tus objetivos de forma positiva y significativa. Al dominar el arte de llamar la atención, puedes abrirte un mundo de posibilidades y alcanzar el éxito en todos los aspectos de tu vida. Debilidades de la Ley 6. Si bien la Ley 6 busca llamar la atención a cualquier precio, de las 48 leyes del poder de Robert Greene, puede ser una herramienta poderosa para el éxito, es importante ser consciente de sus debilidades potenciales. A continuación, se presentan 5 aspectos a considerar. 1. Puede generar resentimiento y rechazo. Llamar la atención de manera constante, especialmente si se hace de forma egocéntrica o arrogante, puede generar resentimiento y rechazo en las personas que te rodean. Es importante ser humilde y respetuoso con los demás, incluso cuando estás buscando destacar. 2. Puede dañar tu reputación. Si no eres cuidadoso con la forma en que llamas la atención, puedes dañar tu reputación. Acciones imprudentes, escandalosas o poco éticas pueden manchar tu imagen y dificultar tu progreso en el futuro. 3. Puede distraerte de tus objetivos. Obsesionarte con llamar la atención puede distraerte de tus objetivos principales. Es importante mantener el enfoque en lo que realmente quieres lograr, y no perderte en la búsqueda de la fama o el reconocimiento superficial. 4. Puede ser superficial y poco duradera. La atención basada únicamente en la extravagancia o la provocación puede ser superficial y poco duradera. Si no tienes nada sustancial que ofrecer más allá de la atención inicial, es probable que pierdas interés a largo plazo. 5. Puede ser utilizada en tu contra. Si tus estrategias para llamar la atención son predecibles o transparentes, pueden ser utilizadas en tu contra por personas más astutas o manipuladoras. Es importante ser estratégico y creativo en tu enfoque. En resumen, la Ley 6 busca llamar la atención a cualquier precio, debe utilizarse con cautela y responsabilidad. Es importante sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios potenciales antes de aplicar esta estrategia. Enfócate en llamar la atención de manera positiva y significativa, aportando valor a los demás y demostrando tus habilidades y conocimientos. De esta manera, podrás aprovechar las oportunidades que ofrece esta ley sin caer en sus trampas. Amenazas de la ley.
Si bien la Ley 6 busca llamar la atención a cualquier precio, de las 48 leyes del poder, puede ser una herramienta poderosa para el éxito, es crucial ser consciente de las amenazas potenciales que conlleva su aplicación. A continuación, se presentan 5 peligros a considerar. 1. Daño a la reputación. Una búsqueda desenfrenada de atención puede llevar a acciones arriesgadas, imprudentes o poco éticas que manchen tu imagen pública. Un escándalo, una mentira o una actitud arrogante pueden dañar tu reputación de forma irreparable, dificultando tu progreso personal y profesional. 2. Aislamiento y rechazo. Llamar la atención constantemente, especialmente si se hace de forma egocéntrica o manipuladora, puede generar resentimiento y rechazo en las personas que te rodean. Alejándote de aquellos que te aprecian y te apoyan, puedes quedarte solo y sin el soporte emocional necesario para alcanzar tus metas. 3. Pérdida de credibilidad. Si tu búsqueda de atención se basa en promesas falsas, exageraciones o engaños, tarde o temprano tu credibilidad se verá afectada. Las personas perderán la confianza en ti y en tus palabras, lo que dificultará establecer relaciones genuinas y alcanzar el éxito a largo plazo. 4. Distracción del enfoque. Obsesionarte con llamar la atención puede desviarte de tus objetivos principales. En lugar de enfocar tus energías en aquello que realmente te apasiona y te acerca a tus sueños, puedes perderte en la búsqueda de la fama o el reconocimiento superficial, sin lograr una verdadera satisfacción personal. 5. Manipulación y explotación. Si no eres cuidadoso, tu búsqueda de atención puede abrirte a la manipulación y explotación por parte de personas más astutas o con malas intenciones. Al exponer tu vulnerabilidad y tu deseo de ser visto, te vuelves susceptible a ser utilizado para beneficio propio. Recuerda que la Ley 6 debe utilizarse con cautela y responsabilidad. Es fundamental evaluar cuidadosamente las posibles consecuencias antes de implementar estrategias para llamar la atención. Prioriza la autenticidad, la ética y el respeto hacia los demás, enfocándote en aportar valor genuino al mundo, y construir relaciones duraderas basadas en la confianza. Al aplicar la Ley 6 de manera inteligente y consciente, puedes aprovechar sus beneficios para alcanzar tus metas sin caer en las trampas que representa. En Voces Podcast, hemos explorado en profundidad la Ley 6, busca llamar la atención a cualquier precio, de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Hemos analizado las fortalezas y oportunidades que ofrece esta estrategia, pero también hemos sido honestos sobre sus debilidades y amenazas. La clave para utilizar la Ley 6 de manera efectiva radica en el equilibrio. Buscar la atención no se trata de ser egocéntrico o manipulador, sino de desarrollar una personalidad magnética y comunicarte de manera efectiva para compartir tu mensaje con el mundo. Recuerda que la atención es un recurso valioso. Domina el arte de la delegación con la Ley 7 del poder. ¿Sientes que tu tiempo no alcanza para todo? ¿Te gustaría lograr más sin tener que esforzarte tanto? La Ley 7 de las 48 leyes del poder tiene la solución. En este vídeo, te revelaré los secretos para delegar de manera efectiva y hacer que otros trabajen para ti, convirtiéndote en el líder que siempre has soñado ser. Aprenderás cómo identificar las tareas que puedes delegar, cómo elegir a las personas adecuadas para cada tarea, cómo motivar a tu equipo a trabajar duro, cómo asegurarte de que el trabajo se haga bien, cómo evitar que te roben el crédito por tu trabajo. No te pierdas este vídeo si quieres alcanzar el éxito y convertirte en un maestro del poder. Además, en este vídeo encontrarás consejos prácticos y ejemplos reales para que puedas aplicar la Ley 7 en tu vida cotidiana. Estrategias para lidiar con personas difíciles, y asegurarte de que hagan lo que tú quieres. Secretos para mantener el control de la situación y evitar que te tomen el pelo. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. La Ley 7 es un principio fundamental para aquellos que buscan alcanzar el éxito y el poder. Esta ley se basa en la idea de que delegar tareas de manera efectiva puede permitirte liberar tu tiempo y enfocarte en lo que realmente importa, mientras que otros trabajan para ti. Sin embargo, la delegación no se trata solo de asignar tareas. Para que la Ley 7 sea efectiva, es necesario elegir a las personas adecuadas para cada tarea, motivarlas a trabajar duro y asegurarte de que el trabajo se haga bien. Además, es crucial evitar que te roben el crédito por tu trabajo y mantener el control de la situación.
Al delegar tareas, puedes liberar tu tiempo para enfocarte en las actividades más importantes y estratégicas. La delegación te permite desarrollar habilidades de liderazgo y gestión. Al confiar en tus colaboradores y delegarles responsabilidades, puedes aumentar su motivación y compromiso. La delegación puede ayudar a optimizar los procesos y mejorar la eficiencia general. Comienza por identificar las tareas que no requieren tu atención inmediata o que pueden ser realizadas por personas con menos experiencia. Elige a las personas adecuadas, asigna cada tarea a la persona que tenga las habilidades, la experiencia y la motivación necesarias para completarla con éxito. Delega con claridad, proporciona instrucciones claras y precisas sobre lo que se espera de cada persona. Da seguimiento y controla el progreso, monitorea el progreso de las tareas delegadas y brinda retroalimentación constructiva cuando sea necesario. Reconoce y recompensa el buen trabajo, elogia a tus colaboradores por sus logros y recompénsalos por su trabajo duro. Evita micromanagear, confía en tus colaboradores y dales la libertad de trabajar de manera independiente. No te lleves todo el crédito, reconoce el trabajo de tus colaboradores, y asegúrate de que reciban el crédito que se merecen. 5 ejemplos de cómo aplicar la Ley 7 del poder. 1. Delegar tareas a asistentes o pasantes. Si eres un emprendedor o un profesional ocupado, puedes delegar tareas repetitivas o que no requieren de tu experiencia a asistentes o pasantes. Esto te permitirá liberar tu tiempo para enfocarte en actividades más estratégicas y de mayor impacto. Ejemplo, un director de marketing puede delegar la creación de redes sociales y la gestión de campañas de email marketing a un asistente, mientras él se enfoca en desarrollar estrategias de marketing más complejas. 2. Subcontratar tareas especializadas. Para tareas que requieren de habilidades o conocimientos especializados que no posees, puedes subcontratarlas a profesionales o empresas externas. Esto te permitirá acceder a expertise de alto nivel sin tener que invertir en la formación de tu propio equipo. Ejemplo, una empresa que necesita desarrollar un nuevo software puede subcontratar el desarrollo a una empresa especializada en desarrollo de software, en lugar de contratar a programadores por su cuenta. 3. Formar alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas con otras empresas o individuos pueden permitirte acceder a recursos, habilidades y mercados que no podrías alcanzar por tu cuenta. Al colaborar con otros, puedes multiplicar tu fuerza y lograr objetivos más grandes. Ejemplo, una pequeña empresa de ropa puede asociarse con un diseñador de moda reconocido para crear una línea de ropa exclusiva, lo que le permitirá llegar a un nuevo público y aumentar sus ventas. 4. Motivar a tu equipo a través del reconocimiento y las recompensas. Reconocer y recompensar el buen trabajo de tu equipo es una excelente manera de motivarlos a trabajar duro y alcanzar sus objetivos. Al mostrarles que valoras su trabajo, los incentivas a dar lo mejor de sí mismos. Ejemplo, una empresa puede implementar un programa de bonificaciones o reconocimientos para premiar a los empleados que alcancen sus metas de ventas o que demuestren un desempeño excepcional. 5. Utilizar la tecnología para automatizar tareas. La tecnología puede ser una gran aliada para automatizar tareas repetitivas o que no requieren de intervención humana. Al automatizar tareas, puedes liberar tiempo y recursos para enfocarte en actividades más estratégicas y de mayor valor. Ejemplo, una empresa puede utilizar un software de gestión de clientes para automatizar tareas como el envío de correos electrónicos de seguimiento o la generación de informes, lo que le permitirá ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia de sus operaciones. 5 fortalezas de la Ley 7 del poder. Haz que otros trabajen por ti, pero no dejes nunca de llevarte los laureles. La Ley 7 de las 48 leyes del poder de Robert Greene, que establece haz que otros trabajen por ti, pero no dejes nunca de llevarte los laureles, ofrece diversas ventajas para aquellos que la aplican de manera estratégica. A continuación, se detallan 5 de las principales fortalezas de esta ley. 1. Aumento de la productividad y la eficiencia. Al delegar tareas a otros, puedes liberar tu tiempo para enfocarte en actividades que generen mayor valor, y que requieran de tu atención y experiencia específica. Esto te permite optimizar tu tiempo y recursos, incrementando la productividad general y la eficiencia en el logro de objetivos. 2.
Desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión. La delegación efectiva implica la capacidad de identificar las fortalezas y debilidades de tu equipo, asignar tareas de manera adecuada, brindar instrucciones claras, motivar y dar seguimiento al progreso. Al poner en práctica estos aspectos, desarrollas habilidades de liderazgo y gestión que son esenciales para el éxito en cualquier ámbito. 3. Mayor motivación y compromiso del equipo. Cuando confías en tus colaboradores y les delegas responsabilidades importantes, les transmites confianza y valoras sus habilidades. Esto genera un mayor sentido de responsabilidad, compromiso y motivación en el equipo, lo que se traduce en un mejor desempeño y un ambiente de trabajo más positivo. 4. Acceso a una gama más amplia de habilidades y conocimientos. Al delegar tareas a personas con diferentes habilidades y experiencias, puedes acceder a una gama más amplia de perspectivas y soluciones para abordar los desafíos y oportunidades que se presenten. Esto te permite tomar decisiones más informadas y estratégicas, impulsando el crecimiento y la innovación. 5. Oportunidad para el crecimiento personal y profesional. La delegación no solo beneficia a la organización o proyecto en general, sino que también brinda oportunidades para el crecimiento personal y profesional de los colaboradores. Al asumir nuevas responsabilidades y desafíos, las personas desarrollan nuevas habilidades, amplían su conocimiento y fortalecen su confianza en sí mismas. Recuerda que la Ley 7 del poder no se trata de explotar a los demás, sino de utilizar la inteligencia y la astucia para crear un sistema en el que todos salgan beneficiados. Al aplicar esta ley de manera responsable y ética, puedes convertirte en un líder efectivo, aumentar tu productividad y alcanzar tus objetivos de manera más eficiente. 5 oportunidades que ofrece la Ley 7 del poder. Haz que otros trabajen por ti, pero no dejes nunca de llevarte los laureles. La Ley 7 de las 48 leyes del poder abre un abanico de posibilidades para aquellos que la implementan de forma estratégica. A continuación, se presentan 5 oportunidades clave que esta ley ofrece. 1. Multiplicar tu impacto y alcance. Al delegar tareas a otros, puedes ampliar significativamente tu capacidad de acción e influencia. Puedes enfocarte en actividades de alto impacto mientras otros se encargan de tareas más rutinarias, lo que te permite alcanzar un mayor número de personas y generar un impacto más significativo en tu entorno. 2. Identificar y desarrollar talento. La delegación te brinda la oportunidad de identificar las fortalezas y el potencial de los miembros de tu equipo. Al observar cómo abordan las tareas delegadas, puedes reconocer talentos ocultos y brindarles oportunidades para desarrollar sus habilidades, creando un equipo más competente y comprometido. 3. Fortalecer las relaciones y crear alianzas. Delegar tareas estratégicamente puede ser una herramienta valiosa para fortalecer las relaciones y construir alianzas beneficiosas. Al confiar responsabilidades a otros, puedes fomentar la colaboración, el trabajo en equipo y la confianza mutua, creando un entorno de apoyo y sinergia. 4. Promover la innovación y la creatividad. La delegación puede estimular la innovación y la creatividad al fomentar la diversidad de perspectivas y enfoques. Al permitir que personas con diferentes experiencias y habilidades aborden los desafíos, se genera un ambiente propicio para el surgimiento de ideas nuevas y soluciones innovadoras. 5. Desarrollar un sistema de apoyo y escalabilidad. La delegación efectiva te permite crear un sistema de apoyo y escalabilidad que te ayudará a alcanzar tus objetivos a largo plazo. Al delegar tareas de manera eficiente, puedes establecer una estructura que funcione de manera autónoma, incluso en tu ausencia, lo que te brinda la libertad para enfocarte en nuevos proyectos y desafíos. La clave para aprovechar las oportunidades que ofrece la Ley 7 del poder radica en la selección adecuada de las personas a las que delegarás, la claridad en las instrucciones y el seguimiento continuo del progreso. Al aplicar esta ley de manera estratégica y responsable, puedes convertirte en un líder efectivo, impulsar el crecimiento y alcanzar el éxito en tus metas. 5 debilidades potenciales de la Ley 7 del poder. Si bien la Ley 7 del poder, haz que otros trabajen por ti, pero no dejes nunca de llevarte los laureles, ofrece diversas ventajas, también es importante considerar algunas debilidades potenciales que podrían surgir al aplicarla. 1. Malinterpretación y abuso de poder. Si no se implementa con ética y responsabilidad, la delegación puede ser malinterpretada como una forma de abuso de poder.
Los líderes que delegan sin proporcionar la capacitación, el apoyo o el reconocimiento adecuados pueden generar resentimiento, desmotivación y una baja moral entre los colaboradores. 2. Pérdida de control y conocimiento. Excesiva delegación puede llevar a una pérdida de control sobre los proyectos y las responsabilidades. Si no se realiza un seguimiento adecuado, el líder puede perder visibilidad sobre el progreso y la calidad del trabajo, lo que podría generar problemas a largo plazo. 3. Dificultades para atribuir el mérito. En algunos casos, puede ser difícil atribuir el mérito de manera justa cuando el trabajo se ha realizado de forma colaborativa. Esto puede generar conflictos entre los colaboradores, y afectar negativamente la motivación y el reconocimiento individual. 4. Dependencia excesiva de los demás. Si se delega en exceso, el líder puede volverse demasiado dependiente de los demás para lograr sus objetivos. Esto puede limitar su propio desarrollo y crecimiento como líder, y hacerlo vulnerable si algún colaborador clave decide irse o tiene un bajo rendimiento. 5. Riesgo de que otros se lleven el mérito. Si no se comunica claramente quién es responsable de qué, y no se toman las medidas necesarias para proteger los logros, existe el riesgo de que otros se lleven el mérito del trabajo realizado. Esto puede afectar negativamente la reputación y las oportunidades del líder. Es importante destacar que estas debilidades no son inevitables. Al aplicar la Ley 7 del poder con precaución, inteligencia y ética, se pueden minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. La clave está en seleccionar cuidadosamente a las personas a las que se delega, proporcionarles la capacitación y el apoyo adecuados, establecer expectativas claras, realizar un seguimiento continuo del progreso y reconocer los logros de manera justa. La delegación efectiva es una herramienta poderosa que puede ayudarte a alcanzar tus objetivos y desarrollar tu liderazgo. Sin embargo, es crucial ser consciente de las debilidades potenciales y tomar las medidas necesarias para mitigarlas. Al aplicar la Ley 7 del poder de manera responsable y estratégica, puedes crear un entorno de colaboración, crecimiento y éxito compartido. 5 amenazas potenciales de la Ley 7 del poder. Si bien la Ley 7 del poder puede ser una herramienta valiosa para alcanzar el éxito, es importante ser consciente de las amenazas potenciales que pueden surgir al aplicarla. Se detallan 5 de las principales amenazas. 1. Resentimiento y desconfianza. Si la delegación se percibe como una forma de explotación o una manera de evadir responsabilidades, puede generar resentimiento y desconfianza entre los colaboradores. Esto puede afectar negativamente el ambiente de trabajo, la motivación y la productividad. 2. Pérdida de control y credibilidad. Delegar en exceso puede llevar a una pérdida de control sobre los proyectos y las responsabilidades. Si el líder no está al tanto del progreso o no puede supervisar adecuadamente el trabajo, puede perder credibilidad ante su equipo y superiores. 3. Apropiación indebida de méritos. Si no se comunica claramente quién es responsable de qué, y no se toman las medidas necesarias para proteger los logros, existe el riesgo de que otros se lleven el mérito del trabajo realizado. Esto puede dañar la reputación del líder, y afectar negativamente sus oportunidades de ascenso o reconocimiento. 4. Dependencia de colaboradores clave. Si el líder se vuelve demasiado dependiente de un colaborador o un pequeño grupo de personas para lograr sus objetivos, se vuelve vulnerable si alguno de ellos decide irse o tiene un bajo rendimiento. Esto puede poner en riesgo el éxito de los proyectos y la reputación del líder. 5. Erosión de las habilidades y el conocimiento. Si el líder delega constantemente todas las tareas importantes, puede perder la oportunidad de desarrollar sus propias habilidades y conocimientos. Esto puede limitarlo a largo plazo, y hacerlo menos competitivo en un entorno laboral cada vez más exigente. Es crucial recordar que la Ley 7 del poder no es una fórmula mágica para el éxito. Su aplicación efectiva requiere un enfoque estratégico, ético y responsable. Al ser consciente de las amenazas potenciales y tomar las medidas necesarias para mitigarlas, el líder puede maximizar los beneficios de la delegación mientras minimiza los riesgos. Recuerda, la clave para una delegación exitosa radica en la selección adecuada de las personas, la comunicación clara, el seguimiento continuo, el reconocimiento justo y el desarrollo continuo de las propias habilidades. Al aplicar la Ley 7 del poder con prudencia y responsabilidad, puedes crear un entorno de colaboración, crecimiento y éxito compartido. Al mantener el control de la situación, al aplicar estos principios, puedes lograr que otros trabajen para ti,
y alcanzar tus objetivos de manera más eficiente y efectiva. Es una herramienta poderosa que puede ayudarte. Sin embargo, es importante aplicarla de manera inteligente y responsable para obtener los mejores resultados. El poder no se trata de trabajar más duro, sino de trabajar de manera más inteligente. Aplica la ley 7 del poder y verás cómo tu vida cambia por completo. Gracias por escuchar este episodio de Voces Podcast sobre la ley 7 del poder de Robert Greene. En este episodio, hemos explorado los principios fundamentales de esta ley, que establece: haz que otros trabajen por ti, pero no dejes nunca de llevarte los laureles. Hemos analizado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que esta ley ofrece, y hemos brindado consejos prácticos para aplicarla de manera efectiva. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido de calidad sobre liderazgo. ¿Cansado de que las personas te ignoren? ¿Te gustaría atraer la atención y el interés de los demás? En este video, analizaremos en profundidad la ley N grado 8 de las 48 leyes del poder, escrita por Robert Greene, que nos enseña cómo hacer que la gente venga a nosotros utilizando la carnada adecuada. Aprenderemos los principios clave de la ley N grado 8. Cómo identificar y utilizar la carnada más efectiva en cada situación. Estrategias para atraer a las personas sin parecer manipuladores. Ejemplos prácticos de cómo aplicar la ley N grado 8 en la vida real. Si quieres convertirte en un maestro de la atracción y el poder, este video es para ti. Descripción de la ley N grado 8, haz que la gente vaya hacia ti. La ley N grado 8 de las 48 leyes del poder, escrita por Robert Greene, nos enseña un principio fundamental para alcanzar el poder: hacer que la gente venga a nosotros. En un mundo donde la atención es un recurso escaso, saber atraer a las personas y despertar su interés es una habilidad invaluable. La ley N grado 8 nos proporciona las herramientas para lograrlo de manera efectiva, utilizando la carnada adecuada. ¿Qué es la carnada? La carnada se refiere a cualquier cosa que pueda despertar el interés de las personas y motivarlas a acercarse a nosotros. Puede ser un objeto material, una idea, una oferta o incluso nuestra propia personalidad. ¿Cómo utilizar la carnada de manera efectiva? Para utilizar la carnada de manera efectiva, debemos conocer a nuestra audiencia, qué les interesa, qué los motiva. Ser estratégicos, elegir la carnada adecuada para cada situación y cada persona. Ser pacientes, no esperar resultados inmediatos. La atracción requiere tiempo y esfuerzo. Ser genuinos, no tratar de engañar a las personas. La autenticidad es clave para construir relaciones duraderas. Ejemplos de cómo aplicar la ley N grado 8. Un empresario puede ofrecer una consulta gratuita para atraer clientes potenciales. Un líder puede compartir sus conocimientos y experiencia para inspirar a su equipo. Un artista puede crear una obra de arte que despierte la curiosidad del público. Beneficios de aplicar la ley N grado 8. Aplicar la ley N grado 8 nos permite ganar la atención y el respeto de los demás. Construir relaciones sólidas y duraderas. Abrir nuevas oportunidades. Alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Recuerda, la ley número 8 no se trata de manipular a las personas, sino de comprender sus necesidades y deseos y ofrecerles algo que les resulte valioso. Si quieres convertirte en un maestro de la atracción y el poder, la ley número 8 es una herramienta esencial. La ley número 8 de las 48 leyes del poder, haz que la gente vaya hacia ti, ofrece diversas fortalezas que pueden ser de gran beneficio para aquellos que buscan alcanzar el poder y la influencia. 1. Atraer la atención y el interés. En un mundo donde la atención es un recurso escaso, saber atraer a las personas y despertar su curiosidad es una habilidad invaluable. La ley N grado 8 nos proporciona las herramientas para lograrlo de manera efectiva, utilizando la carnada adecuada. 2. Construir relaciones sólidas. Al atraer a las personas de manera genuina y ofrecerles algo que les resulte valioso, podemos establecer relaciones duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo. 3. Abrir nuevas oportunidades. Al convertirnos en imanes que atraen a las personas, aumentamos la probabilidad de que se nos presenten nuevas oportunidades en diversos ámbitos, ya sea en el ámbito profesional, personal o social. 4. Alcanzar metas. Al tener la capacidad de atraer a las personas y contar con su apoyo, podemos alcanzar nuestras metas con mayor facilidad y rapidez.
5. Desarrollar el liderazgo. La capacidad de atraer e inspirar a las personas es una característica fundamental de los grandes líderes. La ley N grado 8 nos enseña cómo desarrollar estas habilidades. 6. Aumentar la confianza en uno mismo. Al ver que las personas se sienten atraídas hacia nosotros y valoran nuestra presencia, nuestra confianza en nosotros mismos se ve fortalecida. 7. Fortalecer la imagen personal. Saber proyectar una imagen atractiva y magnética nos ayuda a causar una buena impresión en los demás y a posicionarnos como personas influyentes. 8. Ganar poder e influencia. La capacidad de atraer a las personas y contar con su apoyo nos otorga un mayor poder e influencia en diversos entornos. 9. Ser más persuasivo. Al comprender las necesidades y deseos de las personas, podemos comunicar nuestras ideas y propuestas de manera más efectiva, aumentando nuestras posibilidades de persuasión. 10. Manejar mejor las relaciones. La ley N grado 8 nos proporciona herramientas para comprender y gestionar mejor las relaciones con las personas, tanto en el ámbito personal como profesional. En resumen, la ley N grado 8, haz que la gente vaya hacia ti, ofrece una serie de fortalezas que pueden ser de gran utilidad para aquellos que buscan alcanzar el éxito en diversos aspectos de su vida. Sin embargo, es importante recordar que esta ley no se trata de manipular o engañar a las personas, sino de comprenderlas genuinamente y ofrecerles algo que les resulte valioso. La autenticidad y la honestidad son claves para construir relaciones duraderas y alcanzar el poder de manera ética y responsable. La ley N grado 8 de las 48 leyes del poder, haz que la gente vaya hacia ti, abre un abanico de oportunidades para aquellos que buscan alcanzar el poder, la influencia y el éxito en diversos ámbitos de la vida. A continuación, se detallan algunas de las oportunidades más relevantes. 1. En el ámbito profesional. Aumentar las ventas, atraer clientes potenciales y convertirlos en clientes leales. Conseguir un ascenso, destacar entre los demás candidatos y obtener el puesto deseado. Iniciar un negocio propio, encontrar socios, inversores y clientes para tu nueva empresa. Construir una red de contactos poderosa, conocer a personas influyentes y establecer relaciones beneficiosas para tu carrera profesional. Convertirte en un líder reconocido, inspirar y motivar a tu equipo para alcanzar objetivos comunes. 2. En el ámbito personal. Encontrar el amor, atraer a la pareja ideal y construir una relación sólida y duradera. Hacer nuevos amigos, ampliar tu círculo social y conectar con personas que compartan tus intereses. Ganar popularidad, convertirte en una persona influyente y respetada dentro de tu comunidad. Obtener ayuda y apoyo, encontrar personas que te brinden el apoyo emocional y práctico que necesitas. Fortalecer las relaciones familiares, mejorar la comunicación y la conexión con tus familiares y seres queridos. 3. En el ámbito social. Promover una causa, atraer seguidores y voluntarios para apoyar una causa social que te apasione. Liderar un movimiento social, inspirar y movilizar a las personas para generar un cambio positivo en la sociedad. Difundir tus ideas, compartir tus conocimientos y perspectivas con un público más amplio. Crear un impacto positivo, dejar una huella duradera en el mundo al inspirar y motivar a los demás. 4. En el ámbito creativo. Dar a conocer tu arte, atraer la atención del público y obtener reconocimiento por tu trabajo creativo. Encontrar oportunidades para colaborar, conectar con otros artistas y creativos para realizar proyectos conjuntos. Vender tu obra, encontrar compradores interesados en adquirir tu arte. Inspirar a otros, motivar a las personas a explorar su propia creatividad. Dejar un legado artístico, crear obras que perduren en el tiempo y tengan un impacto significativo en la cultura. Recuerda que las oportunidades que ofrece la ley N grado 8 son ilimitadas y dependen en gran medida de tus objetivos, intereses y habilidades. Al aplicar esta ley de manera estratégica y ética, puedes abrir las puertas a un mundo de posibilidades y alcanzar el éxito en diversos aspectos de tu vida. Si bien la ley N grado 8 de las 48 leyes del poder, haz que la gente vaya hacia ti, ofrece diversas fortalezas y oportunidades, también es importante considerar algunas debilidades potenciales que deben tenerse en cuenta al aplicarla. 1. La dependencia, atraer a las personas constantemente puede generar una dependencia en ellas, lo que puede limitar tu libertad y autonomía. 2.
La manipulación, si no se aplica de manera ética, la ley N grado 8 puede ser utilizada para manipular a las personas, lo que puede dañar las relaciones y generar resentimiento. 3. La falta de autenticidad, si la carnada utilizada no es genuina, las personas pueden detectarlo y perder la confianza en ti. 4. La inversión de tiempo y esfuerzo, atraer a las personas de manera efectiva requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. 5. La posibilidad de fracaso, no existe una garantía de que la ley N grado 8 funcione en todas las situaciones. 6. La limitación a corto plazo, si se utiliza únicamente para obtener beneficios inmediatos, la ley N grado 8 puede tener un impacto limitado a largo plazo. 7. La necesidad de adaptación, la aplicación efectiva de la ley N grado 8 requiere una profunda comprensión de las personas y las situaciones, lo que implica una constante adaptación y aprendizaje. 8. El riesgo de la sobrecarga, atraer a demasiadas personas puede ser abrumador, y generar dificultades para gestionar las relaciones de manera efectiva. 9. La posibilidad de atraer a las personas equivocadas, si no se selecciona cuidadosamente la carnada, se puede atraer a personas con intereses o intenciones que no coinciden con los tuyos. 10. La dependencia de factores externos. El éxito de la ley N grado 8 puede depender en gran medida de factores externos como la economía, la cultura y las circunstancias sociales. En resumen, la ley N grado 8 es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para alcanzar el poder, la influencia y el éxito, pero es importante ser consciente de sus debilidades potenciales y aplicarla de manera ética, responsable y estratégica para evitar consecuencias negativas. Recuerda que el verdadero poder reside en la autenticidad, la integridad y la capacidad de construir relaciones genuinas con las personas. Amenazas potenciales de la ley N grado 8, haz que la gente vaya hacia ti. La ley N grado 8 de las 48 leyes del poder, haz que la gente vaya hacia ti, si bien ofrece oportunidades para alcanzar el poder y la influencia, también presenta ciertas amenazas que deben considerarse cuidadosamente. 1. Daño a la reputación, si se utiliza la ley N grado 8 de manera manipuladora o poco ética, se puede dañar la reputación personal y profesional. 2. Pérdida de relaciones, la manipulación y el engaño pueden dañar las relaciones existentes, y dificultar la construcción de nuevas relaciones genuinas. 3. Aislamiento social, si se depende únicamente de la carnada para atraer a las personas, se puede crear un círculo social superficial, y aislarse de las personas que realmente importan. 4. Explotación por parte de otros, atraer a las personas con intenciones ocultas puede exponerte a ser explotado o utilizado por otros para sus propios intereses. 5. Convertirse en un objetivo, al destacar y ganar poder, se puede convertir en un objetivo para aquellos que buscan derribarte o sabotear tu éxito. 6. Adicción al poder, la búsqueda constante del poder y la influencia puede convertirse en una adicción que te aleje de tus valores y principios. 7. Perder el contacto con la realidad, si te rodeas únicamente de personas que te adulan y te admiran, puedes perder la perspectiva de la realidad y tomar decisiones erróneas. 8. Desarrollar un ego desmedido, el éxito alcanzado al aplicar la ley N grado 8 puede inflar tu ego, y hacerte creer que eres superior a los demás, lo que puede generar conflictos y rechazo. 9. Sentirse vacío y solo, a pesar de tener poder e influencia, si no se cultivan relaciones genuinas y significativas, se puede sentir un vacío interior y una profunda soledad. 10. Dejar un legado negativo, si la base de tu poder se sustenta en la manipulación y el engaño, tu legado será recordado como algo negativo y perjudicial. En definitiva, la ley N grado 8 es una herramienta poderosa que debe utilizarse con cautela y responsabilidad. Es importante ser consciente de las amenazas potenciales, y aplicar esta ley de manera ética y congruente con tus valores para evitar consecuencias negativas a largo plazo. Recuerda que el verdadero poder reside en la autenticidad, la integridad y la capacidad de inspirar y motivar a las personas a través de la honestidad y el respeto mutuo. Deja un comentario y comparte tus experiencias con la ley N grado 8. Dale me gusta a este video si te ha resultado útil. Comparte este video con tus amigos y familiares. Esperamos que este video te ayude a alcanzar tus metas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido.
Ley número 9 de las 48 leyes del poder. Gana a través de tus acciones, nunca por medio de argumentos. Atención a todos aquellos que buscan el poder y la influencia. En este video, profundizaremos en la ley número 9 de las 48 leyes del poder, una estrategia fundamental para alcanzar tus objetivos sin necesidad de recurrir a argumentos interminables. Aprenderás por qué las acciones son más poderosas que las palabras. Cómo utilizar tus acciones para persuadir e influir en los demás. Estrategias para demostrar tu valía sin necesidad de alardear. Ejemplos históricos de cómo esta ley ha sido utilizada por líderes y figuras influyentes. Este video es ideal para emprendedores y empresarios que buscan destacarse en su campo. Líderes que buscan inspirar y motivar a su equipo. Personas que buscan mejorar sus habilidades de comunicación y persuasión. Cualquiera que quiera comprender mejor las dinámicas del poder y la influencia. En el mundo del poder y la influencia, las palabras no siempre son suficientes. De hecho, a menudo pueden ser contraproducentes. La Ley N grado 9 de las 48 leyes del poder, escrita por Robert Greene, nos enseña que las acciones son mucho más poderosas que los argumentos. ¿Por qué las acciones son más poderosas? Las acciones son más creíbles, las personas prestan más atención a lo que haces que a lo que dices. Si tus acciones coinciden con tus palabras, generarás confianza y respeto. Las acciones son más difíciles de refutar, es fácil discutir con alguien, pero es mucho más difícil negar lo que ha hecho. Tus acciones son evidencia tangible de tu valía y capacidad. Las acciones inspiran a los demás, las personas se sienten motivadas por aquellos que toman acción y logran resultados. Tus acciones pueden inspirar a otros a seguir tu ejemplo y alcanzar sus propios objetivos. ¿Cómo utilizar esta ley a tu favor? Enfócate en resultados, no te pierdas en discusiones interminables. En cambio, enfócate en lograr resultados concretos. Tus acciones hablarán por sí solas. Demuestra tu valía, no alardees de tus habilidades o logros. En cambio, demuestra tu valía a través de tus acciones. Deja que tu trabajo hable por sí mismo. Sé consistente, tus acciones deben ser consistentes con tus palabras y valores. Si no eres coherente, perderás credibilidad y respeto. Ejemplos de la Ley N grado 9 en acción. Nelson Mandela. Mandela no solo habló en contra del apartheid, sino que dedicó su vida a luchar contra él. Sus acciones inspiraron a millones de personas, y finalmente llevaron al fin del apartheid en Sudáfrica. Martin Luther King Jr. King no solo predicó sobre la igualdad racial, sino que también organizó protestas pacíficas y marchas. Sus acciones desafiaron las leyes injustas, y ayudaron a avanzar en el movimiento por los derechos civiles. Steve Jobs no solo habló sobre crear productos innovadores, sino que también los creó. Sus acciones cambiaron la industria de la tecnología, y tuvieron un impacto duradero en el mundo. Recuerda, las palabras son poderosas, pero las acciones son aún más poderosas. Si quieres alcanzar el poder y la influencia, enfócate en tomar acciones que demuestren tu valía y capacidad. Aplica la Ley N grado 9 a tu vida, y observa cómo tus acciones te llevan al éxito. La Ley N grado 9 de las 48 leyes del poder, que nos enseña a ganar a través de nuestras acciones en lugar de argumentos, ofrece varias fortalezas que la convierten en una herramienta valiosa para aquellos que buscan alcanzar el poder y la influencia. 1. Credibilidad y confianza. Las acciones hablan más que las palabras. Al demostrar tu valía a través de tus acciones, generas mayor credibilidad y confianza en los demás. Las personas se inclinan a creer en aquellos que respaldan sus palabras con acciones consistentes. 2. Persuasión efectiva. Convencer a otros a través de argumentos puede ser un proceso agotador y, en ocasiones, contraproducente. En cambio, las acciones sirven como una forma de persuasión más efectiva. Al demostrar los resultados de tus acciones, inspiran a otras a seguir tu ejemplo y adoptar tu punto de vista. 3. Impacto duradero. Las acciones dejan una huella más profunda y duradera que las palabras. Un logro concreto o un cambio tangible generado por tus acciones se recuerda, y se valora mucho más que un simple argumento verbal. 4. Inspiración y motivación. Las personas se sienten motivadas e inspiradas por aquellos que toman acción y logran resultados. Al ser un ejemplo de acción y determinación, puedes impulsar a otros a alcanzar sus propias metas y superar obstáculos. 5. Evitar debates y conflictos. Enfrascarse en discusiones y argumentos interminables puede ser perjudicial para las relaciones y dañar tu imagen.
Enfocarte en las acciones te permite evitar estas situaciones y mantener un enfoque positivo en lograr resultados. 6. Refuerza el liderazgo. Un líder efectivo no solo predica, sino que también practica. Al demostrar tus habilidades y capacidades a través de acciones concretas, consolidas tu posición como líder e inspiras confianza en tus seguidores. 7. Legado duradero. Las acciones dejan un legado que perdura más allá de las palabras. Lo que has logrado y cómo lo has logrado será recordado y valorado por las generaciones futuras. En resumen, la ley N grado 9 te permite ganar confianza y respeto, persuadir de manera efectiva, generar un impacto duradero, inspirar y motivar a otros, evitar conflictos, reforzar tu liderazgo, construir un legado duradero. Al enfocarte en las acciones y demostrar tu valía a través de tus logros, puedes alcanzar el poder y la influencia de manera efectiva y duradera. La ley N grado 9 de las 48 leyes del poder, que nos enseña a triunfar a través de nuestras acciones en lugar de argumentos, abre un abanico de oportunidades para aquellos que buscan alcanzar el éxito y la influencia en diversos ámbitos. 1. Avance profesional. En el entorno laboral, las acciones concretas y los resultados tangibles son altamente valorados. Al demostrar tus habilidades y capacidades a través de tu trabajo, te posicionas como un profesional valioso y aumentas tus posibilidades de ascenso y éxito profesional. 2. Influencia social. Las personas se ven naturalmente atraídas por aquellos que toman acción y logran resultados. Al convertirte en un ejemplo de acción y determinación, puedes aumentar tu influencia social y inspirar a otros a seguir tu ejemplo. 3. Liderazgo efectivo. Un líder efectivo no solo da instrucciones, sino que también lidera con el ejemplo. Al demostrar tus habilidades de liderazgo a través de acciones concretas, inspiras confianza y motivas a tu equipo a alcanzar objetivos comunes. 4. Emprendimiento exitoso. En el mundo del emprendimiento, las ideas son importantes, pero la ejecución lo es aún más. Al enfocarte en convertir tus ideas en acciones y crear productos o servicios tangibles, aumentas las posibilidades de éxito de tu emprendimiento. 5. Relaciones sólidas. La confianza y el respeto son pilares fundamentales de las relaciones sólidas. Al demostrar tu confiabilidad y compromiso a través de tus acciones, fortaleces las relaciones con tus familiares, amigos, colegas y socios. 6. Impacto positivo en el mundo. Las acciones concretas pueden generar un impacto positivo y duradero en el mundo. Al enfocarte en acciones que beneficien a tu comunidad o a la sociedad en general, puedes contribuir a un cambio positivo y dejar una huella significativa. 7. Desarrollo personal y crecimiento. El proceso de tomar acción y superar desafíos te permite aprender, crecer y desarrollar nuevas habilidades. Al salir de tu zona de confort y enfrentar nuevos retos, fomentas tu desarrollo personal y te preparas para futuros éxitos. En resumen, la ley N grado 9 te brinda la oportunidad de alcanzar el éxito profesional, ejercer influencia social, convertirte en un líder efectivo, desarrollar un emprendimiento exitoso, fortalecer relaciones sólidas, generar un impacto positivo, promover tu desarrollo personal. Recuerda que el éxito no se trata solo de palabras, sino de acciones. Al adoptar la mentalidad de la ley N grado 9 y enfocarte en tomar acciones concretas, puedes abrir un mundo de oportunidades para alcanzar tus metas y generar un impacto positivo en el mundo. Si bien la ley N grado 9 de las 48 leyes del poder, que nos enseña a triunfar a través de nuestras acciones en lugar de argumentos, ofrece un enfoque poderoso para alcanzar el poder y la influencia, es importante considerar algunas debilidades potenciales que deben tenerse en cuenta. 1. Posible falta de comprensión. En algunos casos, nuestras acciones pueden ser malinterpretadas o no generar el impacto deseado. Es importante asegurarnos de comunicar claramente nuestras intenciones y objetivos a través de nuestras acciones, y de estar atentos a la retroalimentación de los demás. 2. Riesgo de fracaso. Toda acción conlleva un cierto grado de riesgo de fracaso. Al enfocarnos únicamente en las acciones, podemos exponernos a la posibilidad de cometer errores o no lograr los resultados esperados. Es crucial evaluar cuidadosamente los riesgos y tener planes de contingencia en caso de que las cosas no salgan según lo previsto. 3. Exceso de enfoque en las acciones. Si bien las acciones son importantes, no deben ser el único factor determinante en nuestras decisiones.
Es esencial considerar también otros aspectos como la comunicación, la colaboración y las relaciones interpersonales para lograr un éxito sostenible. 4. Posible falta de habilidades. En algunos casos, puede que no tengamos las habilidades o los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar nuestros objetivos. Es importante identificar nuestras limitaciones y buscar el apoyo o la colaboración de otros cuando sea necesario. 5. Percepción de arrogancia. Si nos enfocamos demasiado en nuestras acciones y logros, podemos correr el riesgo de ser percibidos como arrogantes o prepotentes. Es importante mantener una actitud humilde y reconocer las contribuciones de los demás. 6. Posibilidad de manipulación. La ley N grado 9 puede ser utilizada de manera manipuladora por aquellos que buscan explotar a otros. Es importante utilizar esta ley de manera ética y responsable, siempre teniendo en cuenta el bienestar de los demás. 7. Desconsideración de la comunicación. Si bien las acciones son importantes, la comunicación no debe ser descuidada. Es necesario comunicar nuestras intenciones, objetivos y logros de manera efectiva para maximizar el impacto de nuestras acciones. En resumen, si bien la ley N grado 9 ofrece un enfoque poderoso para alcanzar el poder y la influencia, es importante ser consciente de sus debilidades potenciales y utilizarla de manera responsable y ética. Al combinar la acción con la comunicación efectiva, la colaboración y la consideración por los demás, podemos aumentar nuestras posibilidades de lograr un éxito sostenible y generar un impacto positivo en el mundo. Si bien la ley N grado 9 de las 48 leyes del poder, que nos enseña a triunfar a través de nuestras acciones en lugar de argumentos, puede ser una herramienta poderosa para alcanzar el poder y la influencia, también presenta ciertas amenazas que deben considerarse. 1. Malentendidos y resentimiento. Si nuestras acciones no se comprenden correctamente o no se interpretan en el contexto adecuado, pueden generar resentimiento y conflictos en nuestras relaciones con los demás. Es crucial comunicar nuestras intenciones de manera clara y transparente para evitar malentendidos. 2. Reputación dañada. Si nuestras acciones fracasan o tienen consecuencias negativas, nuestra reputación puede verse afectada. Es importante actuar con cautela, evaluar cuidadosamente los riesgos y considerar las posibles repercusiones antes de emprender cualquier acción. 3. Aislamiento y desconfianza. Un enfoque excesivo en las acciones y el logro personal puede llevarnos a descuidar las relaciones interpersonales y la comunicación. Esto puede generar aislamiento, desconfianza y dificultar la colaboración con los demás. 4. Manipulación y explotación. La ley N grado 9 puede ser utilizada de manera manipuladora por aquellos que buscan explotar a otros para su propio beneficio. Es importante mantener una ética sólida y actuar siempre con integridad para evitar caer en este tipo de situaciones. 5. Percepción de falta de empatía. Si nos enfocamos únicamente en los resultados y no mostramos empatía por aquellos que nos rodean, podemos ser percibidos como fríos y calculadores. Es importante demostrar comprensión y compasión por los demás para construir relaciones sólidas y duraderas. 6. Falta de adaptabilidad. En un mundo en constante cambio, la rigidez y la inflexibilidad pueden ser obstáculos para el éxito. Es importante ser adaptable y estar dispuestos a modificar nuestras estrategias y acciones en función de las circunstancias cambiantes. 7. Desapego a los principios. La búsqueda del poder y el éxito a través de las acciones puede llevarnos a tomar decisiones que van en contra de nuestros valores y principios. Es crucial mantener un fuerte sentido de la ética y la moral para evitar tomar decisiones que comprometan nuestra integridad. En resumen, si bien la ley N grado 9 puede ser una herramienta valiosa, es fundamental ser consciente de las amenazas potenciales que presenta y utilizarla de manera responsable, ética y con consideración hacia los demás. Al combinar la acción con la comunicación efectiva, la empatía y la adaptabilidad, podemos aumentar nuestras posibilidades de alcanzar un éxito sostenible y generar un impacto positivo en el mundo. Gracias por escuchar este episodio de Voces Podcast sobre la ley N grado 9 de las 48 leyes del poder. En este episodio, hemos explorado en profundidad esta poderosa ley que nos enseña a ganar a través de nuestras acciones, nunca por medio de argumentos. Hemos analizado sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, brindándote una perspectiva completa para aplicar este principio en tu vida. Recuerda, las acciones son más poderosas que las palabras. Demuestra tu valía a través de tus acciones. Enfócate en resultados concretos.
Sé consistente en tus acciones. Evita discusiones interminables. Inspira a others con tus acciones. Aplica la ley N grado 9 a tu vida, y observa cómo tus acciones te llevan al éxito. No olvides suscribirte a nuestro canal Voces Podcast para recibir más contenido sobre liderazgo, poder e influencia. ¿Qué te pareció este episodio sobre la ley N grado 9? ¿Cómo planeas aplicar este principio en tu vida? Deja tu comentario a continuación y comparte tus experiencias con esta ley. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún. Ley número 10. Peligro de contagio. Evita a los perdedores y los desdichados. Atención, estrategas del poder. ¿Te has sentido arrastrado por la negatividad de aquellos que te rodean? Cuidado con el contagio de la desdicha. En este video, analizaremos la ley número 10, peligro de contagio. Evita a los perdedores y desdichados del libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Descubrirás cómo la negatividad y la desdicha pueden afectarte cada vez. ¿Por qué debes alejarte de los perdedores y desdichados? Estrategias para proteger tu energía y tu éxito. Consejos para rodearte de personas positivas y empoderadas. Prepárate para elevar tu poder personal y alcanzar el éxito evitando el contagio de la desdicha. No te pierdas este video revelador. Ley número 10, peligro de contagio. Evita a los perdedores y desdichados. En la arena del poder, la ley número 10 de Robert Greene advierte sobre el peligro del contagio emocional. Afirma que la negatividad, la desdicha y la derrota de aquellos que te rodean pueden afectarte de manera significativa, incluso si no te das cuenta. ¿Cómo te afecta la negatividad? Drena tu energía. La constante exposición a la negatividad te agota emocionalmente, reduciendo tu motivación y tu capacidad para actuar con determinación. Empaña tu juicio. La desdicha ajena puede nublar tu perspectiva y llevarte a tomar decisiones precipitadas o basadas en el miedo. Limita tus oportunidades. Asociarte con perdedores y desdichados te etiqueta con su aura de fracaso, dificultando tu acceso a oportunidades y relaciones positivas. ¿Cómo protegerte del contagio? Establece límites. Limita tu interacción con personas negativas y desdichadas. Si no puedes evitar el contacto por completo, establece límites claros sobre cuánto tiempo y energía inviertes en estas relaciones. Cuida tu entorno. Rodéate de personas positivas, exitosas y que te inspiren. Su energía te motivará y te ayudará a mantener una mentalidad ganadora. Eleva tu vibración. Enfócate en tus objetivos. Cultiva una actitud positiva y practica técnicas de cuidado personal como la meditación o la gratitud. Recuerda, tu éxito depende en gran medida de las personas con las que te asocias. Elige sabiamente tu círculo y protege tu energía de aquellos que podrían contagiarte con su desdicha. Ejemplos de la ley número 10, peligro de contagio. Evita a los perdedores y los desdichados. En el ámbito laboral, el compañero de trabajo constantemente negativo. Imagina a un compañero de trabajo que constantemente se queja de su jefe, sus compañeros, su trabajo y su vida en general. Su actitud pesimista y su enfoque en lo negativo crean un ambiente tóxico que afecta la moral del equipo y tu propia motivación. El jefe pesimista, un jefe pesimista que no cree en las capacidades de su equipo, y constantemente critica su trabajo puede generar un ambiente de desánimo y baja productividad. Su falta de confianza y visión contagia negatividad y limita el potencial del equipo. En el ámbito personal, el amigo desdichado, un amigo que constantemente habla de sus problemas, fracasos y desgracias puede arrastrarte a su espiral de negatividad. Su enfoque en lo negativo te impide disfrutar de los momentos positivos de tu vida, y puede afectar tu estado de ánimo general. El familiar crítico, un familiar que constantemente critica tus decisiones, logros y vida personal puede generar sentimientos de inseguridad y baja autoestima. Su negatividad te impide creer en ti mismo y alcanzar tus metas. En el ámbito social, el grupo de amigos pesimista, un grupo de amigos que siempre se enfoca en lo malo de la vida, las noticias negativas y los chismes puede contagiarte de una visión pesimista del mundo. Su negatividad te impide disfrutar de la compañía de los demás y limita tu perspectiva. Las redes sociales tóxicas, pasar demasiado tiempo en redes sociales llenas de comentarios negativos, críticas y noticias desalentadoras puede afectar tu estado de ánimo y tu percepción del mundo.
Es importante ser selectivo con el contenido que consumes, y limitar tu exposición a la negatividad online. Recuerda, la negatividad y la desdicha son contagiosas, pero también lo son la positividad y el éxito. Elige sabiamente con quién te rodeas, y protege tu energía de aquellos que podrían contagiarte con su desdicha. Fortalezas de la ley número 10. 1. Protección de tu energía y motivación. Al limitar tu exposición a la negatividad, conservas tu energía emocional y te mantienes motivado para alcanzar tus objetivos. 2. Mejoramiento de tu juicio y toma de decisiones. Rodearte de personas positivas y exitosas te ayuda a mantener una perspectiva clara, y tomar decisiones racionales basadas en el optimismo y la confianza. 3. Ampliación de tus oportunidades. Asociarte con personas de éxito te abre puertas a nuevas oportunidades, colaboraciones y relaciones beneficiosas para tu crecimiento personal y profesional. 4. Elevación de tu estado de ánimo y bienestar. Rodearte de energía positiva te hace sentir más feliz, optimista y resiliente ante los desafíos de la vida. 5. Refuerzo de tu autoestima y confianza. La influencia de personas positivas te ayuda a creer en ti mismo, en tus capacidades y en tu potencial para alcanzar el éxito. 6. Creación de un círculo virtuoso de éxito. Al rodearte de personas ganadoras, te inspiras a mejorar continuamente, establecer metas más altas y alcanzar tu máximo potencial. 7. Desarrollo de relaciones más sanas y satisfactorias. Las relaciones con personas positivas se basan en la confianza, el apoyo mutuo y la celebración de los logros, creando un entorno emocional nutritivo y enriquecedor. 8. Fomento de una mentalidad de crecimiento. Rodearte de personas que buscan constantemente mejorar y aprender te motiva a salir de tu zona de confort, asumir nuevos retos y desarrollar nuevas habilidades. 9. Protección contra la manipulación y el victimismo. Al evitar a personas negativas y manipuladoras, reduces el riesgo de ser víctima de sus juegos emocionales, y te mantienes en control de tu propio bienestar. 10. Cultivo de una vida más plena y significativa. Rodearte de personas positivas y exitosas te ayuda a crear una vida más plena y significativa, llena de experiencias enriquecedoras, crecimiento personal y satisfacción. Recuerda, la ley número 10 no se trata de aislarte del mundo o evitar cualquier contacto con personas que experimentan dificultades. Se trata de ser consciente del impacto que las personas a tu alrededor tienen en tu energía, tu estado de ánimo y tu éxito general. Elige sabiamente tu círculo de influencia y rodéate de aquellos que te inspiren, te apoyen y te eleven a tu máximo potencial. Oportunidades de la ley número 10, peligro de contagio. Evita a los perdedores y desdichados. Al aplicar la ley número 10, y protegerte del contagio emocional de la negatividad y la desdicha, se abren ante ti un sinfín de oportunidades para alcanzar el éxito y la realización personal. 1. Crecimiento personal acelerado. Rodearte de personas exitosas y positivas te expone a nuevas ideas, perspectivas y formas de pensar que pueden acelerar tu propio crecimiento personal y profesional. 2. Aumento de la productividad y la creatividad. Un entorno de trabajo o estudio positivo y motivador te permite enfocarte en tus tareas, ser más productivo y generar ideas más creativas e innovadoras. 3. Mejora de la salud mental y física. La influencia de personas optimistas y con buena salud mental puede contagiarte de hábitos saludables, reducir tu estrés y mejorar tu bienestar general. 4. Fortalecimiento de las relaciones personales. Rodearte de personas positivas y comprensivas te permite construir relaciones más sólidas, basadas en la confianza, el apoyo mutuo y la comunicación abierta. 5. Desarrollo de habilidades de liderazgo. Observar y aprender de líderes exitosos te permite desarrollar tus propias habilidades de liderazgo, inspirar a otros y alcanzar metas ambiciosas. 6. Acceso a nuevas oportunidades. Asociarte con personas influyentes y bien conectadas puede abrirte puertas a nuevas oportunidades profesionales, colaboraciones fructíferas y proyectos emocionantes. 7. Creación de un impacto positivo en el mundo. Rodearte de personas comprometidas con causas nobles te motiva a unirte a su lucha y generar un impacto positivo en el mundo que te rodea. 8. Aumento de la felicidad y la satisfacción. La influencia de personas alegres y optimistas te contagia de una perspectiva positiva de la vida, incrementando tu felicidad y satisfacción general. 9.
Desarrollo de una mentalidad de abundancia. Rodearte de personas prósperas y exitosas te ayuda a cultivar una mentalidad de abundancia, atrayendo más oportunidades y experiencias positivas a tu vida. 10. Logro de metas ambiciosas. La energía positiva y el apoyo de tu círculo de influencia te impulsan a perseguir tus metas más ambiciosas con determinación y confianza en tu éxito. Recuerda, la ley número 10 no es una fórmula mágica para el éxito, pero sí es una herramienta poderosa para crear un entorno personal y profesional favorable para tu crecimiento, bienestar y realización personal. Aprovecha las oportunidades que esta ley te ofrece y construye una vida extraordinaria. Debilidades de la ley número 10. Si bien la ley número 10 ofrece grandes beneficios, es importante considerar algunas debilidades potenciales que debes tener en cuenta al aplicarla. 1. Posible aislamiento social. Si llevas la ley al extremo, podrías aislarte de personas que realmente te importan, y que podrían estar pasando por momentos difíciles. Es importante mantener un equilibrio entre proteger tu energía, y brindar apoyo a aquellos que lo necesitan. 2. Dificultad para encontrar personas completamente positivas. En la vida real, es poco probable encontrar personas que sean completamente positivas todo el tiempo. Es importante aprender a lidiar con la negatividad de manera constructiva, y no aislarte por completo de personas que pueden aportarte valor en otros aspectos. 3. Riesgo de elitismo y arrogancia. Si te enfocas únicamente en rodearte de personas exitosas, podrías desarrollar una actitud elitista o arrogante que te aleje de aquellos que no han alcanzado el mismo nivel de éxito que tú. Es importante mantener la humildad y la empatía hacia los demás. 4. Desestimación de las lecciones que se pueden aprender de la adversidad. Rodearse solo de personas positivas y exitosas puede privarte de la oportunidad de aprender de las experiencias de aquellos que han enfrentado desafíos y dificultades. La adversidad puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento personal. 5. Posible falta de empatía y compasión. Si te enfocas únicamente en evitar la negatividad, podrías desarrollar una falta de empatía y compasión hacia aquellos que están pasando por momentos difíciles. Es importante cultivar la capacidad de comprender y apoyar a los demás, incluso en situaciones desafiantes. 6. Riesgo de caer en la trampa de la comparación. Rodearte de personas exitosas puede llevarte a compararte constantemente con ellas, generando sentimientos de inseguridad e inadecuación. Es importante enfocarte en tu propio camino y celebrar tus propios logros, sin compararte con los demás. 7. Posible dependencia de la energía externa. Si basas tu felicidad y éxito únicamente en la energía positiva de los demás, podrías volverte dependiente de ellos y perder tu propio poder interno. Es importante desarrollar tu propia fuente de positividad y resiliencia. 8. Riesgo de manipulación y explotación. Si te enfocas únicamente en rodearte de personas exitosas, podrías ser susceptible a la manipulación o explotación por parte de aquellos que buscan aprovecharse de tu posición o recursos. Es importante mantener tu propia independencia y discernimiento. 9. Posible falta de autenticidad. Si te esfuerzas demasiado por encajar en un círculo de personas exitosas, podrías perder tu propia autenticidad y valores. Es importante ser fiel a ti mismo, y rodearte de personas que te aprecien por quien eres. Amenazas de la ley número 10. Si bien la ley número 10 puede ser una herramienta valiosa para protegerte y alcanzar el éxito. 1. Pérdida de oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Al evitar completamente la negatividad, podrías perder la oportunidad de aprender de las experiencias de aquellos que han enfrentado desafíos y dificultades. La adversidad puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento personal. 2. Falta de empatía y compasión. Enfocarte únicamente en evitar la negatividad puede llevarte a desarrollar una falta de empatía y compasión hacia aquellos que están pasando por momentos difíciles. Es importante cultivar la capacidad de comprender y apoyar a los demás, incluso en situaciones desafiantes. 3. Aislamiento social y soledad. Si llevas la ley al extremo, podrías aislarte de personas que realmente te importan, y que podrían estar pasando por momentos difíciles. Es importante mantener un equilibrio entre proteger tu energía, y brindar apoyo a aquellos que lo necesitan. 4. Desarrollo de una mentalidad elitista y arrogante. Rodearte solo de personas exitosas puede llevarte a desarrollar una actitud elitista o arrogante que te aleje de aquellos que no han alcanzado el mismo nivel de éxito que tú.
Es importante mantener la humildad y la empatía hacia los demás. 5. Dependencia de la energía externa. Si basas tu felicidad y éxito únicamente en la energía positiva de los demás, podrías volverte dependiente de ellos y perder tu propio poder interno. Es importante desarrollar tu propia fuente de positividad y resiliencia. 6. Manipulación y explotación. Si te enfocas únicamente en rodearte de personas exitosas, podrías ser susceptible a la manipulación o explotación por parte de aquellos que buscan aprovecharse de tu posición o recursos. Es importante mantener tu propia independencia y discernimiento. 7. Pérdida de autenticidad. Si te esfuerzas demasiado por encajar en un círculo de personas exitosas, podrías perder tu propia autenticidad y valores. Es importante ser fiel a ti mismo, y rodearte de personas que te aprecien por quien eres. 8. Desestimación del poder de la transformación. La ley número 10 se enfoca en evitar la negatividad, pero no necesariamente en transformarla. Es importante no solo evitar la negatividad, sino también aprender a lidiar con ella de manera constructiva, y usarla como una oportunidad para el crecimiento personal. 9. Dificultad para encontrar personas completamente positivas. En la vida real, es poco probable encontrar personas que sean completamente positivas todo el tiempo. Es importante aprender a lidiar con la negatividad de manera constructiva, y no aislarte por completo de personas que pueden aportarte valor en otros aspectos. 10. Riesgo de caer en la trampa de la comparación. Rodearte de personas exitosas puede llevarte a compararte constantemente con ellas, generando sentimientos de inseguridad e inadecuación. Es importante enfocarte en tu propio camino y celebrar tus propios logros, sin compararte con los demás. En Voces Podcast hemos explorado la ley número 10 de las 48 leyes del poder de Robert Greene. Peligro de contagio. Evita a los perdedores y desdichados. Hemos analizado cómo la negatividad y la desdicha de aquellos que nos rodean pueden afectarnos significativamente, incluso sin que nos demos cuenta. También hemos compartido estrategias para protegernos de este contagio emocional, como establecer límites, cuidar nuestro entorno y elevar nuestra vibración. Recuerda que tu éxito depende en gran medida de las personas con las que te asocias. Hasta la próxima, maquiavélicos. Canal Voces Podcast se despide con la esperanza de haberte brindado herramientas valiosas para navegar por el complejo mundo del poder. Recuerda que las 48 leyes del poder de Robert Greene son solo una guía, un punto de partida para desarrollar tu propia estrategia. El poder real reside en tu astucia, tu inteligencia y tu capacidad de adaptarte a las circunstancias. No olvides suscribirte a Canal Voces Podcast para más contenido de calidad sobre liderazgo, estrategia y desarrollo personal. Hasta la próxima.